en el marco del Tianguis Turístico 2018. Me acompaña en esta cabina, en el Centro Internacional de Mazatlán, el MIC, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Secretario, ¿cómo estás? Pascal, gracias, muy buen día. Bueno, pues primero tu evaluación del hecho de que ahora sea itinerante este tianguis turístico, ¿le da mayor potencial al país como escaparate? Sí, a mí me gusta la idea porque hay mucho México. El tianguis es el evento turístico, digamos, nacional más importante que tenemos en el país, y hay muchos estados de la República que quieren utilizarlo precisamente como una plataforma para darse a conocer, para que lo conozcan los turoperadores, los agentes de viajes y al final del día los turistas. Entonces, a mí sí me gusta mucho la idea de que sea itinerante, de que los estados tengan esa oportunidad, y vean lo bien que lo aprovechó Sinaloa y lo bien que lo aprovechó Mazatlán, haciendo una renovación extraordinaria de su malecón, quizá uno de los malecones más largos que tenemos en México, con ciclopista, con banquetas anchas, la renovación también del centro histórico, del teatro, del lugar. Entonces, para eso es, que lo aprovechen para darle una buena renovada al destino, y de esa manera lo demos a conocer. Me gusta eso, que sea itinerante y que tengan otros estados la oportunidad. ¿Qué pesó más en esta decisión? ¿El hecho de que desgraciadamente Acapulco está viviendo una situación compleja, o la posibilidad de que otras ciudades del país puedan aprovechar este potencial que significa el tianguis? No, yo creo que lo segundo, porque finalmente, bueno, a ver, la historia debe de ayudarnos a saber de dónde venimos, no debe de ser determinante de nuestro futuro. Entonces, oye, empezó en Acapulco el tianguis, es una sede importante, sí, pero después empezaron a ver, incluso me decía alguien ayer que muchos turoperadores, incluso de los que llegan, dicen, oye, ya enséñame otro lugar. Sí, o sea, no fue tanto el tema de Acapulco como que hubiera habido temas de lugar, sino ya enséñame otro lugar. Es como si tú fueras siempre a y eso pasa en muchas entidades internacionales, se van moviendo de sede, porque también son los mismos asistentes, pues también quieren tener la oportunidad de conocer lugares diferentes. Claro. Bueno, las cifras hablan del crecimiento de la industria, lo que representa ya en términos del Producto Interno Bruto se acerca al 9%, 40 millones prácticamente de visitantes, más de 20 millones por vía aérea. ¿Cuál es el cielo para México en este caso? ¿Hasta dónde podemos llegar? No hay tope, pero sí hay diferencia de cifras. Por ejemplo, ahorita, al haber alcanzado los 39.3, casi 40, nos posicionamos por primera vez en la historia como el sexto país más visitado del mundo. Eso es relevante, porque se dice fácil, se obtiene de manera muy difícil. Hemos pasado de ser el número 15 hace apenas 4 años al número 6. Tan solo el año pasado, en el 17, con los buenos cifras, rebasamos a Alemania y a Reino Unido. Por eso yo creo que cuando ayer Azcárraga, oye, vamos ahora por 60 millones, sí es posible, siempre y cuando sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener un nuevo aeropuerto internacional de México, porque por ahí pasa el 30% de los pasajeros. Tenemos que seguir mejorando la infraestructura aeroportuaria de todo el país. Tenemos que mejorar carreteras. Tenemos que tener certeza jurídica para que la gente se anime a construir cuartos de hotel. Ahorita venimos creciendo entre 15 y 20 mil habitaciones, cuartos de hotel anuales cada año. Es casi un 10%, ¿no? Sí, es más, porque ¿más? Sí, no, menos, porque ahorita tenemos como, para redondear, andamos como en 800,000 habitaciones en el país, ya. Es, para ponerlo en perspectiva, es como un Los Cabos cada año. Es como un Los Cabos cada año. Entonces, ¿qué necesitas? Condiciones. Y nosotros, el gobierno, ahí sí, el rol del gobierno más que nada, es generar condiciones para que también los empresarios, la sociedad se anime a invertir. Si seguimos con esa visión, no hay techo. Sí. Lo que cambiarán serían los tiempos en los que lo alcancemos. Ahora, revisaba yo los destinos, más bien de dónde vienen los turistas internacionales. Estados Unidos es casi uno de cada 4, o más de uno de cada 4. Sí. Luego viene Canadá, luego viene Reino Unido, luego viene Argentina. ¿No hay un potencial desperdiciado o no aprovechado todavía en el turismo asiático? Sí, sí lo hay. Aunque está creciendo ya más aceleradamente China, está muy por debajo del papel que debiera de tener. 120 millones de chinos, o sea, casi México, ¿no? O México, está viajando por el mundo. No viajaban ellos fuera de China, lo hacen ahora.
Y están creciendo porque es un país que está creciendo económicamente, más personas se incorporan a los viajeros. Entonces, sin duda, tenemos que tener una estrategia mucho más inteligente hacia China. Ahora, ya dentro de las cosas que estamos haciendo, y también ellos, ya hay 2 líneas aéreas chinas volando a México. Y también tenemos a las líneas mexicanas, en este caso Aeroméxico, volando a China. Pero sí, o sea, hay tantas áreas de oportunidad que en esas nos tenemos que focalizar. Y a pesar de eso, Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más importante, ya es 10 puntos menos, somos 10 puntos menos dependientes de lo que logramos hace 10 años. Ahora, teniendo un país tan grande, tan diverso, con 11,000 kilómetros de litoral, nadie duda de la belleza de la península de Yucatán, de la Riviera Maya, pero no está demasiado concentrado en pocos lugares del país, es decir, no habría que ampliar la oferta de destinos. Una vez que ya están aquí los turistas, pues aquí se queden un buen rato, ¿no? Sí. Y llevarlos a diferentes lugares. Hacia allá tendría que avanzar la estrategia. Y hacia allá vamos. Por ejemplo, en el caso de hoy tenemos una reunión, México entrega hoy la estafeta de la Organización del Mundo Maya, que la tuvimos 2 años. Y, por ejemplo, lo que hemos tratado de hacer es que ya que llegas a Cancún, pues conéctate y visita Mérida y conoce Campeche y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y vete a Oaxaca. O sea, hemos ido generando rutas y desarrollo regional. Los pueblos mágicos son eso. El programa de Pueblos Mágicos, que empezó hace 16 años y que nosotros continuamos impulsando, es para generar nuevos destinos turísticos. La Ciudad de México en sí misma, de acuerdo al New York Times, en el año 2016, lo recomendó como el primer destino a visitar de los 52 destinos. Tienes absolutamente toda la razón. Hay que diversificar de países de origen y hay que seguir generando más producto. Por eso un Mazatlán. O sea, Mazatlán, que durante muchos años fue un destino turístico muy importante y que después quizá se fue apagando, pues es uno de los lugares que puedes resurgir. Aquí estás en la playa y al mismo tiempo estás en un pueblo colonial. Sí, es lo que lo hace maravilloso. Pero sí, el tema es más diversificación de países emisores y más producto turístico en México. Tengo que hacer una breve pausa. El INE me obliga. ¿Nos esperas y regresamos por para favor, continuar para informarnos la conversación? Gracias. Son las 10:10 en el tiempo del centro de la República. Una pausa y regresamos para seguir conversando con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en el marco de este Tianguis Turístico 2018 Mazatlán, Sinaloa. Ya volvemos. Seguimos conversando con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en el marco del Tianguis Turístico en Mazatlán, Sinaloa. Hablábamos en el corte de los discursos de anoche de la inauguración y bueno, yo creo que prácticamente todos lo dijeron. Hay la visión del gobierno, de muchos empresarios, de que tenemos que mantener el modelo económico. Estamos en tiempo de campañas y claramente hay quien propone mantener el modelo y hay quien propone romper con el modelo, y claramente no hay por qué no decirlo. Andrés Manuel López Obrador es lo que está proponiendo. ¿Por qué habría que mantener un modelo que ha generado, secretario, y por retomar tu intervención el día de ayer, que ha generado muy bajas tasas de crecimiento económico? ¿Cuál es la ventaja para los mexicanos? Te contesto de la siguiente manera con un ejemplo. Si tú ves el crecimiento de México en promedio, dirías, es mediocre, es malo. Pero si tú lo ves desagregado, si tú dices, oye, ¿cómo ha crecido ese mundo? ¿Cómo ha crecido ese México? Que sí se abrió al mundo, que sí le metió la manufactura. El turismo, por ejemplo. Te voy a dar 2 casos, el turismo y la manufactura. Aguascalientes y Querétaro serían los 2 casos que yo querría resaltar. De ese México. El México que le supo jugar al Tratado de Libre Comercio, que permitió inversión nacional y extranjera, que se metió a la manufactura, que le metió a la infraestructura, que vinculó universidades y academias con desarrollo, ese México ha crecido a tasas del 5% anual desde el año 93. O sea, lo que le hemos prometido al país, ese México ya lo hizo. ¿Por qué el resto del país no ha crecido así? Y deja ponerte otro ejemplo. Tienes, entonces, del año 93 a la fecha, Querétaro creció 100% su ingreso por persona, del 93 a la fecha. En ese mismo periodo, en Oaxaca creció 25%, o sea, 4 veces menos, y en Chiapas creció 1%, 100 veces, ¿no? Entonces, primero, no es cierto que en México no ha funcionado el modelo. Lo que ha pasado es que hay unos que sí lo han podido aplicar y otros que no. Yo digo que en Oaxaca y en Chiapas no han querido, no han podido o no los han dejado. Hay que ver cuál.
Si me dijeras, yo diría, ¿quién no los ha dejado? Pues la coordinadora, por ejemplo, no los ha dejado. ¿Cómo? Entonces, fíjate ahora lo que yo veo. Entonces, México, no es cierto que México no ha podido. Hay partes que no han podido. ¿Qué se trata? ¿Que tratemos de frenar a Querétaro? ¿Se trata de frenar a Aguascalientes? ¿O ver cómo incorporamos al resto de los estados? Y aquí hay un reto y una oportunidad. Ahora ya no va a ser la economía de la manufactura, ahora va a ser la economía del conocimiento, el mundo digital. Buena y mala noticia. Una es que va a crecer todo más rápido, sí, pero también las diferencias. Entonces, va a crecer más rápido Aguascalientes y más rápido Querétaro si se sube a ese mundo que se va a subir y se va a quedar más rezagado el otro. Por eso no es propuesta, no hace sentido decir, yo les propongo una invitación al pasado. No, si en el pasado ya están esos estados. En el pasado ya están esos estados. A esos estados les falta Estado de Derecho, por ejemplo. Él me decía el otro día, oye, ¿qué crees? Y hacía una reflexión. ¿Qué es mejor, beneficios fiscales o certeza jurídica para crecer? Certeza jurídica. ¿A mí de qué me sirve que me des beneficios fiscales si me vas a estar parando y deteniendo la carretera? Si vas a estar teniendo bloqueos. Si van turistas a algunos de esos estados y te paran y no sabes si te van a asaltar o nomás te van a botear. Estado de Derecho. Y eso no es una cosa demasiado sofisticada, pero sí es básica para que crezca un país. Ahora, ¿el modelo va bien como va o necesita ajustes? Yo creo que necesita dos cosas. Una, por eso resalto, a esos estados que les hace falta infraestructura y les hace educación de calidad. Eso les hace falta. Si no hacemos eso ahí, se nos siguen rezagando. Y sí, lo que decíamos fuera del aire, yo sí creo en una visión más incluyente, más social de las cosas. Yo no creo en las diferencias salariales que hoy tenemos en México bajo el argumento de que no son tan productivos. Yo no me considero 1000 veces más productivo que una persona con salarios mucho más bajos. Sí necesitamos en México hacer un esfuerzo por repartir mejor. Pero de eso a tirar lo que hemos hecho por la borda, de hecho a pensar que podemos regresar al México de los 70, es como si tú me invitas mañana a tu fiesta de 15 años. Es ilógico, eso no existe. Los países compiten de acuerdo al entorno en el que viven. Hoy en día es economía del conocimiento, hoy en día es mundo digital y ese es al que México se tiene que subir. No solamente no es el modelo que tenemos hoy, es al que tenemos que jugar por el mundo que tenemos hoy. Por último, en tu impresión, si se votara por un cambio de modelo económico, sobre todo uno que potencia, digamos, cuyo eje es la acción del Estado, ¿qué puede pasar con la economía nacional? Pues es que ese Estado se tendría que financiar. Yo voy a decir qué fue lo que le pasó. Mucha gente no lo sabe. En los 70s, el gobierno, por querer crecer más, empezó a pensar que podía tener un rol más importante. ¿Y cómo se financió? Se financió con deuda pública y se financió apostándole al petróleo. Gastó mucho, más de lo que ingresaba. Cuando cayeron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés, ese México quebró. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno si no hay más empresas, si no hay más industrias, si no hay más impuestos? Los gobiernos no somos los empresarios. Los gobiernos debemos de generar condiciones de certeza. Mira, para mí el gobierno es educación, salud y Estado de Derecho. Que primero cumple esas tres y después piense qué más puede hacer. Es educación de calidad para los mexicanos, es salud para todos y es Estado de Derecho. Lo demás viene solo. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pascal, muchas gracias. Que sea un tianguis turístico exitoso para el país. Gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí difundiendo estos grandes logros de los mexicanos. Gracias. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Gracias.